Verbo suscripción versus pago por reserva. ¿Qué modelo merece más la pena? Merece más la pena el modelo que encaja con la frecuencia real con la que alquilas, no el que parece más barato en teoría, porque el pago por reserva tiene sentido cuando quieres empezar con menos riesgos, pero la suscripción puede parecer más atractiva si recibes muchas reservas y tu cuenta puede acceder a ese modelo. El problema es que no todos los anfitriones tienen siempre las mismas opciones disponibles. Por eso, antes de hacer números, hay que entender una cosa: no estás comparando solo tarifas, estás comparando riesgos fijo contra coste variable. Pagar solo cuando reservan o pagar antes de saber. El modelo de pago por reserva es fácil de entender. No pagas una cuota anual por adelantado, pagas cuando Verbo te genera una reserva. Eso puede ser muy cómodo si estás empezando, si alquilas solo algunas semanas al año o si todavía no sabes cuánta demanda tendrá tu propiedad dentro de la plataforma. También es útil si usas Verbo como canal secundario. Por ejemplo, si ya tienes reservas por otras vías y solo quieres probar si Verbo puede traerte huéspedes adicionales. La ventaja es clara: si no entra ninguna reserva, no estás cargando con una cuota fija anual. Y el inconveniente es el otro lado de la moneda. Si empiezas a recibir muchas reservas, cada una irá sumando costes. ¿Cuándo la suscripción empieza a tener sentido? La suscripción funciona con otra lógica. En lugar de pagar en función de cada reserva, asumes una cuota fija durante el año, siempre que ese modelo esté disponible para tu cuenta. Eso puede tener sentido si tu propiedad genera bastante volumen, más ocupación, reservas frecuentes, tarifas altas y una demanda relativamente previsible. En ese escenario, pagar una cantidad fija puede parecer más eficiente que acumular costes en cada reserva, pero no conviene idealizarlo. La suscripción no merece la pena solo porque suene más profesional o porque da la sensación de que ya lo tienes pagado. Merece la pena si tus reservas reales compensan ese coste. Si no, puedes acabar pagando por adelantado algo que no aprovechas. El error es hacer la comparación sin tus números. Aquí es donde muchos anfitriones se equivocan. Comparan el modelo de su suscripción y el pago por reserva de forma genérica. Pero lo que importa no es lo que conviene a otro propietario. Lo que importa es tu caso. ¿Cuántas noches esperas alquilar por Verbo? ¿Qué precio medio tiene por reserva? ¿Cuánta ocupación crees que puede venir realmente de esa plataforma? ¿Tu propiedad tiene demanda constante o depende mucho de la temporada? Si no respondes a eso, cualquier conclusión será débil, porque una propiedad con muchas reservas puede amortizar mejor un coste fijo, pero una propiedad con pocas reservas puede estar mucho más cómoda pagando solo cuando reciba los huéspedes. El criterio que deshace el empate. En la práctica, si alquilas poco, estás empezando o quieres evitar compromisos, el pago por reserva suele ser mejor y vale más la pena. Mientras que si alquilas mucho, tienes ingresos previsibles y puedes acceder al modelo de suscripción, entonces puede ser interesante hacer número. La idea clave es esta: pago por reserva para flexibilidad y bajo riesgo inicial, suscripción para propiedades con volumen suficiente. Pero no elijas solo por cómo se llama cada modelo, elige según tus reservas reales, tu ocupación esperada y el margen que quieras proteger. Muchas gracias por acompañarnos.